Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto. Aprovecho para saludaros a todos y especialmente a Andrés y a Jerónimo que me acompañan aquí en la mesa. Tiene la palabra doña Juana Ponce García, secretaria de la asociación. Don Fulgencio Gil Joda, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, a Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo Arqueológico de Lorca y también de la revista Alberca, Jerónimo Granado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Corporación Municipal, autoridades, presidentes de honor de la asociación, miembros de la asociación y de la Junta Directiva, señoras y señores. Buenas tardes. De una forma breve se va a dar lectura a los acuerdos que la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca ha adoptado relacionados con la edición del número 22 de la revista Alberca y que se encuentran recogidos en las actas de las reuniones que desde el 26 de junio del año anterior se han estado llevando a cabo. La primera reunión, con esa fecha, se acordó la presentación del índice provisional de los artículos que compondrían el número que hoy se presenta. Lo presentó el director de la publicación, Andrés Martínez. En las dos reuniones siguientes se abordó ese mismo tema, el índice, y se precisaban los artículos que los autores iban entregando y que a su vez eran remitidos para revisión ortotipográfica por parte de Belén Sánchez González y a maquetación por parte de Clara Rodríguez Martínez. En la reunión llevada a cabo el 6 de febrero del año en curso, se decidió el color de la portada entre las tres propuestas que había maquetado Clara Rodríguez Martínez. En esa misma reunión también se acordó solicitar los habituales 3 presupuestos a imprentas para la edición, en este caso de 450 ejemplares, que estarán destinados a socios, autores e intercambios que mantiene el Museo Arqueológico de Lorca con otras instituciones. 2 semanas más tarde, el 20 de febrero, entre las ofertas recibidas por las imprentas, se eligió por unanimidad a Grafisol S.L. En ese mismo acta consta que la presentación de la revista Alberca se llevaría a cabo el día de hoy en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia y también se acordó que se emitiría online a través del canal de YouTube y también estaría grabado para que se pudiera consultar en cualquier momento a través del YouTube. Para ello se contrataron los servicios de BHC Creativa. Y sin más, esos son los acuerdos que se han adoptado para que hoy vea la luz la revista Alberca 22. A continuación tiene la palabra Andrés Martínez Rodríguez. Estimado alcalde, estimado Jerónimo, estimada Juana, estimado Santiago, compañeros de la directiva de la asociación y amigos todos, así como a todos los que nos siguen en streaming por el canal de YouTube de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. Buenas noches. ¿Cómo pasa el tiempo? Un año más nos reunimos para presentar un número de la revista Alberca, el número 22. Han sido 22 presentaciones, al principio en el Museo Arqueológico de Lorca, después en el Centro Cultural, ahora está en obra y se decidió y se pidió que fuera en la Fundación Caja Murcia. Por tanto, muchas gracias por cedernos este estupendo salón de actos para la presentación de este número de Alberca. Como todos ustedes conocen, se trata de una revista local, editada por la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, que todos los años apuesta por sacar esta publicación que se ha configurado a lo largo de los años en uno de sus distintivos y emblemas. Cuando se inició la publicación de Alberca hace 23 años, no pensábamos que iba a convertirse en un referente para los lorquinos y todos los investigadores y lectores que quieran conocer el pasado de Lorca.
y mucho menos la difusión que iba a tener, fundamentalmente en Internet, lo que permite desde hace varios años que pueda ser consultada y descargada de forma gratuita. Es un recurso fundamental, ya que ahora las publicaciones que no están en Internet no tienen la misma difusión y repercusión en el ámbito de la investigación, así como la inmediatez y el poder llegar a publicaciones de diferentes investigadores y ámbitos, lo ha revolucionado casi todo, y, cómo no, a la difusión del estudio de este tipo, de los estudios de este tipo. El número 22 que presentamos, como bien ha referido Juana Ponce, secretaria de la Asociación, queda de este mismo momento abierto a la consulta y lectura en la web de la Asociación de Amigos del Museo. Y también en la página web del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, donde podrán encontrar un enlace con la página de los Amigos del Museo. Como viene siendo habitual en la presentación, voy a referirme a las visitas online que ha tenido la revista en 2024. El año 2024 tuvo 25.394 visitas en Internet, lo que es una bajada considerable con respecto al año anterior. El número de visitantes distintos ha sido de 9.672 y el número de solicitudes 128.000. Por lo tanto, sigue siendo un recurso muy importante de difusión de la revista. Evidentemente, los españoles son los que más han visitado la revista, con un casi 24%. Les siguen muy de cerca en número de visitas los ciudadanos de Estados Unidos, con un 17, casi un 18%. Rusia, con un 14%, ha incrementado su visita en un 5%. Países Bajos le sigue con un 4,8%, que es el cuarto país con más visitantes. Le siguen Australia y México. Y posteriormente, ya con un índice menor de 1,50%, por tanto, de visitas de Perú, Colombia y Gran Bretaña. Los artículos más visitados durante el año 2023 vienen a ser casi los mismos que en otros años. Simplemente ha variado el orden. Como siempre, el artículo más visitado, además destacadamente, es Babilonia y Nabucodonosor, historia antigua y tradición viva, que se publicó en Alberca 5 por Juan Luis Montero Fenollosa, que ha tenido cerca de 5.500 visitas. El siguiente, solo con 942 en relación a este, es La Reina de Saba, personaje en la historia y el mito que pervive la Semana Santa de Lorca, que lo escribí yo hace ya años. El tercero es La cirugía en la antigüedad, de Oswaldo López Ferro, que baja en la visita a 800, Los ritos funerarios en Iberia y Grecia, que también siguen bajando, La tradición oral y los rituales mágicos religiosos en tiempos de Cuaresma y Semana Santa, de José Luis Martínez y José Luis Molina Martínez. Francisco Cánovas Cobeño, también un artículo interesante, de Gregorio Romero, ha tenido también bastantes visitas. El aeródromo de Lorca, en la Guerra Civil, es el séptimo más consultado, de Miguel Puchol Franco. El octavo es de Salvador Fontela y Juan Antonio Gómez y Miguel Mírez, que el título es muy expresivo. Lorca, poblado más extenso y primigenio de la cultura del Argar. El noveno es de Jiménez Alcázar, del catedrático Jiménez Alcázar, que es Alfonso X el Sabio y Lorca. Y el octavo es el décimo, son los balaustres de la iglesia de Santa María de Lorca. Estos 4 artículos últimos están entre las 400 y 500 visitas. El buscador más empleado ha sido Google, evidentemente, y el siguiente a mucha distancia, Dialnet. Las estadísticas las han confeccionado desde Patrimonio de Inteligencia Francisco Ramos Martínez y me las pasó el 3 de marzo de 2025. Y aquí quiero remarcar algo, sobre todo para los que piensen escribir cualquier artículo o lo hagan en la revista Alberca. Es muy importante las palabras clave. Esas palabras que se ponen al principio del artículo son las que consulta la gente, y los títulos. Los títulos no deben ser extremadamente largos, que ahora quien coja la revista verá que no me han hecho ningún caso y son muy largos los títulos de este número de la revista. Cada vez que empiezo a preparar un nuevo número de la revista, lo importante, lo que ha dicho Juan, es confeccionar el índice. Primero me pongo en contacto con los autores que se han caído del año anterior, por determinadas razones, como por ejemplo el caso de nuestro presidente, Jerónimo Granado González, que me pondré en contacto el año que viene con él porque del artículo que estaba preparando no se ha podido publicar, que es sobre los cocherones del ferrocarril en Lorca. También entro en contacto con los autores que me han llamado o que me han comunicado por email que quieren participar. También con arqueólogos que hayan llevado intervenciones recientes en Lorca. También un caso de un artículo que se ha caído este año de la revista Alberca, que lo pasa al índice siguiente, son de unas excavaciones que se realizaron con motivo del ferrocarril, del AVE, detrás de la gasolinera que hay en La Redonda saliendo hacia Murcia, que es un yacimiento que se llama La Ceña, muy interesante, con una secuencia de tardo antiguo y emiral,
que por circunstancias de su trabajo, porque los arqueólogos tienen que trabajar, pues no han tenido tiempo para redactarlo en las condiciones que ellos quisieran, ¿no? Una vez que está confeccionado el índice provisional, es importante hacer un seguimiento. Esto luego normalmente no se cuenta cuando los intríngulis o la intrahistoria de una revista, pues hay que hacer el seguimiento a los autores, porque hay muchos que evidentemente con el trabajo se les olvida, entonces tienes que llamarlo y decirle, oye, tienes un compromiso con la revista Alberca. Sus estudios e investigaciones son fruto de muchas horas de recogida de datos, de consultas, de redacción, de correcciones, del proceso de creación, hasta que se da por finalizado el artículo, que suele ser pues, bueno, el día o incluso las horas antes de mandarlo. Por lo tanto, como director de la revista Alberca, manifestar mi agradecimiento a cada uno de los 22 autores que han escrito los 15 artículos de este número, así como a Juana, que ha colaborado en la memoria de actividades de la asociación del año 2024. ¿Quién son los autores? Pues ahora diré los nombres, pero entre ellos mayoritariamente hay arqueólogos. Hay 13 arqueólogos. Hay 5 profesores de universidad. Entre ellos, 2 o 3 catedráticos. 2 catedráticos de universidad. Hay un profesor de Historia del Arte, 2 profesores de Historia de Instituto, un profesor de Literatura, un arquitecto, un poeta, un investigador de la Semana Santa y un estudiante de Historia del Arte. Por lo tanto, es un abanico variopinto, tanto de preparación como de, digamos, edades. Agradecer a los autores que nos acompañan esta noche y, evidentemente, a los que no están porque han disculpado su ausencia. Unos por ser profesores de la Universidad de Sevilla, no han podido desplazarse, otro por ser profesor de la Universidad de La Coruña, que tampoco ha podido desplazarse, otro investigador del CSIC, un doctorando que está en París, tampoco ha podido venir, y otros por circunstancias personales que me han manifestado esta mañana que no podían asistir. En este número son pocos los autores habituales de la revista Alberca, que eso también es muy interesante. 13 de los autores de la revista publican en Alberca por primera vez. Y además 5 de ellos son profesores de universidad. Eso quiere decir que la revista Alberca, por lo menos en los ámbitos universitarios, es considerada. Y bueno, y ahora voy a proceder a la lectura. No espero no cansarles, pero son 15 artículos más las actividades de la asociación. Y todos los autores que hay aquí presentes quieren que diga algo del artículo. Por lo tanto, voy a remitirme un poquito a todos los artículos. La revista abre sus páginas con el artículo escrito por Alberto López López, que ha disculpado su ausencia por estar de doctorando en París. El título, un título muy largo, El vaso polípodo decorado de la alquería de Beas, Lorca, análisis de las trazas del modelado de un recipiente de bronce antiguo. Podría ser el ejemplo a no seguir para poner un título, pero bueno. El artículo de Alberto versa sobre un periodo tan interesante como poco conocido en Lorca como es el bronce tardío, periodo que, como su nombre indica, se encuentra entre el bronce medio, que es para todos conocido como la cultura del Largar, y el bronce final. Vamos a suponer que nos trasladamos al yacimiento de la alquería de Beas, que está en la Sierra de Almenara, en la pedanía de Aguaderas. Allí se hallaron en el último cuarto del siglo XX 2 vasos de cerámica con decoración de mamelones apuntados que recubren toda su superficie. Uno de ellos es único que se conozca por ser un vaso trípode de esta época. En el artículo, Alberto presenta la investigación de cómo fueron modelados estos vasos por el alfarero a base de rollos superpuestos. Esto lo ha podido hacer por una serie de analíticas. Estos vasos estuvieron expuestos en el museo desde el año 1992 hasta la remodelación de la Sala 5, que pasaron a los almacenes visitables. Y en los almacenes visitables ha sido donde lo ha podido conocer Alberto. Y esto es interesante, estas piezas son características del yacimiento del Cabezo Redondo de Villena y, salvando las diferencias, los mamelones que tienen la decoración son también característicos de las piezas de oro del Tesoro de Villena. El segundo de los artículos está escrito por Juan Luis Montero Fenolló, profesor de Historia Antigua de la Universidad de La Coruña, y Gaspar López Ayala, que es investigador de la Semana Santa de Lorca y muy buenos amigos míos. El título: Jeroboam, rey de Israel, Antiguo Testamento, arqueología y su presencia en los desfiles bíblicos pasionales de Lorca. También un poco largo el título. Comienza el artículo haciendo referencia a la relación entre la Biblia y la arqueología. Relación que nunca ha sido fácil, ya que lo que se cuenta en la Biblia de los personajes, así como de las descripciones de los lugares, suelen ser más que referencias históricas, referencias sapienciales y proféticas. Jeroboam fue rey del antiguo reino de Israel y forma parte de una etapa fundamental dentro de la historia bíblica, que es conocida como la monarquía dividida. A la muerte de Salomón también saldrá en otro artículo de la revista Alberca, lo veremos después, se produjo el cisma de las tribus,
Roboam reinó en el sur y Jeroboam gobernó en el norte del país en el siglo X a.C., con su capital en Tixar. Jeroboam es estudiado tanto por los textos bíblicos como en la arqueología. Este personaje es protagonista en la Semana Santa de Lorca, concretamente el Paso Blanco, que lo rescató de la tradición y suele representarse el Domingo de Ramos, día en que Lorca es Jerusalén, al poblarse sus calles de hebreos para formar el grupo de la entrada de Jesús en Jerusalén desde 1855. Se trata del conocido y popularmente Grupo del Pueblo Hebreo. El tercero de los artículos tiene el título de Importaciones púnicas en las cabezuelas de Totana, consideraciones sobre un pequeño conjunto de ánforas y su contexto histórico. Los autores han querido en el título casi expresar el contenido del artículo. Este artículo nos lleva al vecino poblado ibérico de las Cabezuelas, dispuesto en las inmediaciones de Totana y del curso medio del Guadalentín. Los profesores de la Universidad de Sevilla, Antonio Sáez Romero y Francisco Blanco Arcos, estudian un pequeño conjunto de ánforas púnicas halladas en el Oppidum ibérico, o sea, en el poblado ibérico que constata de las Cabezuelas. Que este poblado constata la conexión entre el área de Cartagena, en este momento es Car-Hadas, y el interior agrícola y minero en el periodo de Bárquida. Cuando yo hablo de Bárquida son los púnicos, ¿eh? Todos los que conocemos como Aníbal, Asdrúbal, etcétera, ¿no? Aportando indicios de las vías de suministro empleadas por los cartagineses que recurren tanto a la ciudad de Gadir como a poblados cercanos o ciudades cercanas en la costa mediterránea, como puede ser Málaga. ¿Qué quiere decir? Que estas ánforas estudiadas pueden proceder de Cádiz, Gadir o de Málaga. La actividad comercial del puerto de Car-Hadas, que es Cartagena, donde llegarían barcos con estas ánforas, se potenció hacia el Valle del Gualentín por la vía terrestre llamada Heraclea, que posteriormente fue estructurada y denominada como Vía Augusta por los romanos, que se dirige hacia Totana y Lorca para la exportación y distribución de materiales como fueron estas ánforas y el mineral de plata. Fundamentalmente en Lorca se procesaba la plata. También pudieron llegar desde otros puertos de menor entidad situados en el litoral como Ficaria, Mazarrón o Varia, que Pillaricos. El periodo en el cual se produce esta importación de ánforas es las 3 últimas décadas del siglo III a.C. Estas ánforas que salen aquí estuvieron en la colección municipal y proceden del Grupo Murviedro, a donde llegaron en 1970 y estuvieron expuestas en la Sala 6 del Museo Arqueológico hasta el terremoto del 11 de mayo del 2011, que se retiraron y ahora mismo están en los almacenes del museo. El cuarto de los artículos versa sobre las imágenes de Julio César en el Museo Arqueológico de Lorca, escrito por mi buen amigo, el profesor de la Universidad de Murcia, Carlos Espí Forcén, que ha disculpado también su ausencia esta noche. En este artículo nos adentra Carlos en la figura de Julio César a través de varios escenarios romanos acuñados entre el 49 y el 44 a.C., años decisivos en los que Julio César ascendió definitivamente al poder tras la conquista de la Galia y su victoria en la Guerra Civil. Las monedas acuñadas por César y sus seguidores contienen imágenes que nos hablan del contexto bélico del momento, así como de las ambiciones políticas de César. Su nombramiento como dictador perpetuo y la inclusión de su retrato en vida en monedas, al estilo de un monarca helenístico, terminaron por costarle la vida en los idus de marzo del año 44 a.C. Estas monedas de Julio César, que forman parte de la colección Espín, se exponen de forma permanente en la Sala 13 del Museo Arqueológico de Lorca y fueron objeto de una magnífica conferencia de Carlos en este mismo salón de actos hace un año con motivo del 32º aniversario del Museo Arqueológico. Además, la fotografía que ilustra la portada, que la pueden ver ahí, de la revista es el denario de Julio César del año 49-48 que representa en el anverso a un elefante y la leyenda César. El quinto de los artículos se titula La producción de cal en época tardorromana, los fornas calcáreas del barrio Colón de Águilas. Y está escrita por los también buenos amigos y arqueólogos don Juan de Dios Hernández García, director del Museo Arqueológico de Águilas, Ricardo Muñoz Yesera, técnico del mencionado museo, y Alejandro Quevedo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La intervención arqueológica realizada en el barrio de Colón o Bol de la Virgen está, para que se haga una idea, cerca de lo que se llama la Aguilica. Y además está en el extremo de la bahía de Levante de Águilas. Una zona, además, remarcan en varias ocasiones los arqueólogos que han hecho, que está bien resguardada de los vientos dominantes de Levante. Allí se documentó una masbara, o sea, un cementerio andalusí y una herrería de la misma época. Son de cronología emiral, que también es muy interesante porque son de los primeros momentos de la llegada de esta cultura, así como de unas escaleras de cronología tardorromana, concretamente del siglo IV, posiblemente vinculadas al programa constructivo de la Isla del Fraile. Como sabrán ustedes, pues la Isla del Fraile llevaba años de investigación
y hay un gran potencial constructivo. Entonces, los investigadores lo que dicen es que estas escaleras están cerca de la isla del Fraile y que estas escaleras serían las que se utilizarían, esta cal sería la que se utilizaría para las construcciones potentes, las murallas, etcétera, que se encuentran en la isla del Fraile. Junto a las escaleras también aparecen ánforas, y ánforas con desperfectos de cocción. Eso quiere decir que también no se han localizado, pero habría también hornos para la realización de anforiscos para el garum en la zona esta de las escaleras de Águila. El sexto artículo se titula sobre un molde de orfebrería de época califal encontrado en el Castillo de Lorca, que creo que está por aquí su autor. Está escrito por el investigador predoctoral de la Universidad de Murcia, Pablo Pérez Pelegrín. Creo que está Pablo, ¿verdad? Sí. El molde de orfebrería de época andalusí fue hallado durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Castillo de Lorca en el año 2004, es decir, estamos ya a 22 años de este hallazgo. Excavaciones de tipo preventivo con motivo de la construcción del Parador Nacional de Turismo. Se trata de un pequeño molde elaborado en pizarra que fue empleado para la replicación de pequeñas piezas circulares decoradas que pudieron formar parte de colgantes o pendientes. ¿Para quién serían estos colgantes o pendientes? Posiblemente para las mujeres o incluso los dirigentes que habitaron el palacio califal que hubo en la Alcazaba de Lorca, palacio de cuyos restos, algunos de ellos se conservan debajo del actual parador de Lorca de Turismo. Actualmente se encuentra expuesto este molde en la sala 9 del museo, junto al otro espléndido molde hallado en el Callejón de los Cambrones, enfrente del museo, y que se conserva de forma excepcional, pues se conservan las dos valvas y está para realizar objetos de plata y oro, para adornos de caballo, pinjantes y amuletos. El séptimo artículo titulado Hatim Suleimán, o sea, aquí sale Salomón de nuevo. Una mirada a la función y significado de una piedra de molino medieval de la judería de Lorca, escrito por Iago, que también nos acompaña, que es investigador predoctoral de la Universidad de Murcia. No me equivoco, ¿verdad? Investigador predoctoral de la Universidad de Murcia, que presenta la investigación sobre una interesante piedra de molino hallada en las excavaciones preventivas llevadas a cabo años después que el hallazgo del molde, en el año 2010 en la judería bajo medieval del Castillo de Lorca. Aunque aquí se ponga judería bajo medieval, el molino este no sale en contexto de la judería, sino que sale reutilizado en un muro. O sea que al salir ya se sabía que era anterior a la judería. Se trata de dos fragmentos que unen de una pieza voladera, es decir, la parte que se mueve de una piedra, y lo interesante es que está decorada con el sello de Salomón, el Hatim Suleimán. Está hallado en su superficie muy similar estéticamente a lo que hoy en día se denomina estrella de David, formado por la superposición de dos triángulos equiláteros. Dicho sello forma parte de una simbología bastante extendida durante el periodo andalusí y bajo medieval. El concepto que tenemos de que este sello aparece en época judía, los judíos de la judería de Lorca no lo utilizaron nunca. El sello el sello de David se generaliza para utilizar los judíos cuando están ya en la diáspora, o sea que por eso este sello no es de época andalusí. También lleva inciso el molino, el nombre de Yusuf, que según Iago puede hacer referencia al propietario del molino, aunque también recoge que puede tratarse de una dedicatoria de tipo religioso, algo común en las herramientas y objetos de uso cotidiano de la sociedad andalusí. El molino se encuentra actualmente expuesto en la sala 10 del Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Quisiera remarcar que tanto Iago, Cuenca como Pablo Pérez están vinculados al proyecto de excavación de la judería de Lorca que de forma periódica realiza la Universidad de Murcia con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, bajo la dirección de Jorge Iroa Rodríguez, flamante catedrático de la Universidad de Murcia, José Ángel González Ballesteros, arqueólogo investigador, y el que les habla. El octavo artículo, titulado La balsa de la Reina Mora, Lorca, excavación arqueológica y valorización de un lugar de leyenda. Este también tiene el título largo y lo he escrito yo, o sea que... Presenta los resultados de la excavación arqueológica efectuada en la balsa de la Reina Mora por los arqueólogos Celso Sánchez Mondeja, José Manuel Crespo Valero y Andrés Martínez Rodríguez a finales del pasado año 2023. Excavación que ha permitido ratificar su cronología situada entre finales del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, así como datos sobre su abastecimiento a través del agua portada por el acueducto del Cejo de los Enamorados, capacidad máxima de la balsa, que era de 35.000 litros, y su uso para la irrigación de los bancanes cercanos y como abrevadero de ganado. El abandono de la balsa se produjo por un terremoto, posiblemente el de 1818, abandono que ya aparece mencionado en el romance titulado La balsa de la Reina Mora, escrito por mi bisabuelo José Ruiz Noriega en 1890. En el final del artículo se muestran las labores llevadas a cabo que han permitido una mejor conservación y comprensión de este recurso hídrico a finales del periodo andalusí, que se encuentra al inicio de la ruta de senderismo más utilizada de Lorca.
El noveno de los artículos, titulado El almogávar Bertomeu de Monuera, un lorquino fronterizo al servicio del Consell de Orihuela, escrito por los profesores y doctores en Historia Medieval Manuel Culiáñez Celdrán y Andrés Serrano del Toro. Les sonarán tanto el Bartolomeu, que es un nombre común en la época medieval en Lorca, y Monuera, que es Munuera, que también es un apellido que sigue presente en Lorca. ¿Quién era este señor? Pues este señor era un almogávar, que era el prototipo de hombre de la frontera, perfectamente apto para el combate en cualquier circunstancia, ya fuese tanto a pie como a caballo como por vía marítima, forjado en circunstancias extremas. Y aquí utilizan los autores una frase que a mí me ha parecido interesante, que dicen que un almogávar, digamos, que haría, al igual que aquella fauna integrada perfectamente en su ecosistema, resulta tremendamente vulnerable cuando el medio en el que vive sufre alguna alteración. ¿Qué pasó? Pues que se acabó la frontera y los almogávares desaparecieron. Y eso ocurrió a partir de 1492. Este tipo de personajes ya no tenían razón de ser, diluyéndose poco a poco hasta su desaparición. Y quizás empujados por su instinto, pusieron rumbo hacia las plazas norteafricanas o incluso hacia el Nuevo Mundo, en busca de otras fronteras. Pero eso ya es otra historia que espero sigan contándonos también Manuel y Andrés a través de la fuente documental en otro artículo. El 10º de los artículos escritos por mi buena amiga y compañera de estudio, la catedrática de la Universidad de Murcia, María Martínez, se titula, que también ha disculpado la ausencia en este acto, se titula Ser judío en Sefarat, la imagen indiscriminada, siglos XIII al XV. Está escrito de la forma estupenda que ella sabe hacerlo, ameno y muy bien ilustrado y documentado. Presenta digamos que el texto analizando la discriminación de los judíos en la península ibérica, especialmente en las coronas de Castilla y de Aragón durante los siglos bajomedievales, a través de la utilización de algunas fuentes cristianas y sefardíes, tanto escritas, que son las leyes suntuarias cristianas y los tanakot, como iconográficas, como son las partidas y los agadot. Y también fuentes arqueológicas, varias de ellas halladas en la judería de Lorca, que permiten cotejar la normativa con la realidad de ser judío, su representación discriminada por los cristianos y la autopercepción que tuvo esta minoría. Una cultura escrita, visual, que interrelacionada puede esclarecer el mundo judío bajo el dominio cristiano de Sefarad durante los siglos XIII al XV, antes de ser firmado el decreto de conversión por los reyes católicos en Santa Fe. Esto termina la profesora María Martínez, no lo hace al final, pero sí diciendo que lo que hubo fue una coexistencia. Nunca los cristianos asumían tener a los judíos cerca. Incluso en Lorca, que vivieron de una forma bastante mejor que en otros sitios, estaban en el castillo separados y cumpliendo las leyes que los postergaban de la ciudad. El 11º de los artículos que forman parte de Alberca 22 se titula Leoni y Miguel Ángel Buonarroti, Amistad e Influencia. Y está escrito por el alumno de grado de la Universidad de Murcia de Historia del Arte, Miguel Ángel Alcázar Romera. Un alumno ya ha sabido seguir los consejos en un artículo con un título bastante puntual y corto. Este trabajo puede considerarse como el complemento del artículo que Miguel Ángel ya publicó en la Alberca 20 sobre una magnífica medalla del escultor Leone para su amigo el gran Miguel Ángel. Ambos escultores, Leoni y Miguel Ángel Buonarroti, marcaron la historia de esta disciplina del arte, formaron una buena amistad abarcando su relación más que un simple intercambio de cartas e intereses en común. En este artículo, Miguel Ángel presenta los vestigios que atestiguan el fuerte vínculo entre estos artistas, destacando la medalla que se expone en el Museo Arqueológico de Lorca y que forma parte de la colección Espín y que fue objeto del primer artículo de Miguel Ángel Alcázar. El 12º artículo de este número de la revista Alberca versa sobre el bordado en oro, el hermano pobre del bordado lorquino, de mi buen amigo Gaspar José López Ayala, que bien expresa en el título el hermano pobre del bordado lorquino, pues así lo es. Gaspar hace un recorrido por este tipo de bordado desde el último cuarto del siglo XIX y fueron los procesionistas lorquinos los que hicieron la gran aportación a la historia de la Semana Santa, que fue llevar el bordado del entorno de la imaginería pasional al vestuario de los personajes de las procesiones bíblico-simbólicas, aquellas que el tiempo convertiría en el gran icono de la ciudad de Lorca y que tan cercanas tenemos nuestras procesiones tan singulares, importantes y diferenciadoras. Esta aportación fue el canutillo de oro al realce, menospreciado en otros lugares, mientras que en Lorca llegó a gozar de gran aceptación. Otra paradoja es que, pese a su buena acogida inicial, fue perdiendo terreno frente al bordado en seda, hasta convertirse en el hermano pobre del bordado lorquino, como bien expresa Gaspar.
En ese camino adquirió características propias que lo distinguen del requerido por las cofradías del resto de España y que también nos cuenta Gaspar en este estupendo y trabajado artículo. Muy bien ilustrado y que lo que hace es un recorrido por el bordado de todas las cofradías, no solo de blancos y azules, sino que todas las cofradías que han utilizado el bordado en oro. Llegamos al 13º de los artículos titulado Contribuciones al cancionero de Miguel Jimeno Castellar, escrito por el profesor y doctor Juan Antonio Fernández Rubio. El poeta lorquino Miguel Jimeno Castellar escribió un libro de sonetos que aquí es presentado por Juan Antonio, una colección de composiciones líricas en las que Miguel Jimeno convierte su último testimonio poético con una aparente sencilla coherencia formal, versos elegantes y de madurez, mediante una perspectiva religiosa para exponer su mundo interior en la percepción de su realidad externa y de los espacios cercanos a su existencia en forma de un precioso testamento literario. Me voy a permitir la licencia, espero aprobada por ustedes, de leer uno de los poemas de Miguel Jimeno, el segundo titulado Vivir. Escribe Miguel Jimeno. Vivir es renovarse cada día, poder contar las horas sin fatiga, ser un poco cigarra siendo hormiga. Vivir es no tener melancolía, es sacar del dolor una alegría, eludir ese bien que se prodiga y saber encontrar la mano amiga que nos lleve al país de la utopía. Para vivir no basta haber nacido, nadie sabe vivir si no ha sufrido. Los males e inclemencias de la vida, sin embargo, la vida nos fascina, es la danza ancestral que no termina por ser eternamente renacida. Y pasamos al 14º de los trabajos que incluye la revista, titulado El renacer del claustro del desaparecido convento dominico de Lorca, del arquitecto y buen amigo Juan Carlos Cartagena Sevilla, que nos acompaña esta noche con Lourdes. Juan Carlos es el gran defensor y protector de nuestro patrimonio, y aquí nos presenta la intervención realizada en los arcos del claustro del convento de Santo Domingo de Lorca tras el sismo de 2011. Digamos que el trabajo fue realizado, lo dirigió Juan Carlos, fue realizado por un equipo multidisciplinar que ha permitido recuperar un patrimonio que estaba en ruinas, descontextualizado y en peligro de desaparecer, incorporándolo a la historiografía de Lorca y recuperando una imagen para la ciudad. Como bien titula Juan Carlos, el claustro renace apoyado en una estructura exenta de hormigón, que replica la huella de la arquería y deja de estar cogido a la edificación anexa, es decir, a la casa anterior. Algo muy importante fue el descubrimiento in situ de las peanas de las columnas, confirmando el emplazamiento original de las arquerías, y recuperando la advertel perdida en intervenciones previas. Se ha valorizado un edificio de forma magistral, lo que hizo que el pasado mes de febrero Juan Carlos recibiera de las manos del rector de la Universidad de Murcia, José Luján Álvarez, el premio Alfonso X en su categoría de patrimonio por la recuperación y valorización del claustro de Santo Domingo. Enhorabuena, Juan Carlos, y yo creo que te merece un aplauso. El 15º y último artículo de la revista se titula Acercamiento al oficio de dibujante de José Luis Munuera, Lorca, 1972, del tebeo a la novela gráfica, reflexiones sobre algunas de sus obras de éxito y otras cuestiones. Y ha sido escrita por el poeta y buen amigo José Luis Molina Martínez, con el que he hablado esta mañana y me ha disculpado su ausencia. José Luis, que es me refiero a José Luis, el autor. José Luis Molina es uno de los asiduos colaboradores de Alberca y ha querido traernos la obra de José Luis Munuera Miñarro con la gran intención de dar a conocer el camino que recorre este artista lorquino desde el tebeo a la novela gráfica, a través de algunos de sus libros más importantes y de su carrera como dibujante llena de éxitos en el mundo de la novela gráfica. Se lamenta José Luis que la popularidad de su tocayo en España no sea la alcanzada en Francia y evidentemente en Lorca. Lo más llamativo, según la apreciación del autor de este artículo, es la profundidad que el grafista y dibujante utiliza en temas sociales que hace al dibujante a través de sus obras. Como viene siendo habitual, este número también se cierra con las actividades de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca en el año 2024, que he confeccionado con Juana Ponce García, secretaria de la Asociación de Amigos del Museo. Las actividades de la Asociación del Museo Arqueológico de Lorca durante el 2024 han incluido juegos, concursos y talleres en colaboración con el Museo Arqueológico de Lorca y que han tenido como escenario distintas salas del museo. También las excursiones del pasado año han sido a Mula y Caravaca, Novelda y Alicante y a la ciudad de Murcia, así como las citas anuales de la presentación de la revista Alberca y de la entrega de los premios Arquero de Oro en su 9ª edición, que recayeron en José Ruiz Martínez, que también nos acompaña esta noche, y en el grupo de coro y danza de Lorca.
También se recoge en esta reseña de actividades la restauración de piezas arqueológicas sufragadas por la asociación en 2024. Y siguiendo la estela de años anteriores, digamos que el año 2024 se ha colmado de actividades donde participaron numerosos socios y simpatizantes de la cultura y el patrimonio de Lorca y su municipio. Como habrán podido comprobar por el contenido expuesto del número 22 de Alberca, la revista sigue su línea de carácter misceláneo, que la caracteriza desde el primer número en el año 2002, teniendo este número una gran presencia de estudios de piezas arqueológicas, que han estado en vitrinas del museo y en las lejas de sus almacenes esperando que llegara su turno para ser debidamente estudiadas y publicadas. Al igual que algunos yacimientos arqueológicos como la balsa de la Reina Mora, que tras su excavación y valorización era importante publicar como modelo a seguir en la recuperación de un lugar singular para el disfrute de todos. El número de Alberca, como bien ha indicado Juana, tiene una tirada de 450 ejemplares que se distribuirán según como ha comentado ella. Algunas de las bibliotecas con las que tenemos intercambio nos están comunicando que no quieren la versión en papel, sino online. Personalmente pienso que es un craso error, y ya que si alguna vez desapareciera Internet o hubiera una caída que durara mucho tiempo, ¿dónde estarían todas las publicaciones que solo están online? La edición de una publicación de este tipo es el trabajo conjunto de un equipo de personas. Por lo tanto, como director de la revista, me gustaría agradecer la colaboración a todos los que forman parte de este estupendo equipo, especialmente a Belén Sánchez González por su labor en la corrección ortográfica, que también vive en Caravaca y no ha podido acompañarnos, y también la corrección de estilo de los textos, así como a Clara Rodríguez Martínez, que creo que nos acompaña esta noche. No sé si están por aquí. Bueno, pues si no está, también darle un saludo desde aquí por vía de YouTube. Y a Jesús Gómez Carrasco por la realización de la fotografía de la portada. A Juana Ponce García por la colaboración en la preparación de este acto y la selección de las imágenes que están viendo, que está siendo grabado y retransmitido en directo por Bernardo Hernández Conejero de la empresa de producciones BH Creativa y que ha sido contratada por la Asociación de Amigos para tal efecto. Como en todas las ediciones, hemos intentado que todo esté muy cuidado, desde la maquetación, la tipografía, el tamaño de las ilustraciones, la portada, donde siempre se le suele elegir una pieza del patrimonio histórico que se estudia en algunos de los artículos, y en este caso es el denario de Julio César, del año 49-48, con la representación de un elefante. En los créditos, como viene siendo habitual, también se han incluido las plataformas de análisis de calidad y portales de difusión, donde está incluida la revista Alberca y que remarca su adecuada difusión. Y, cómo no, agradecer a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca y en especial a la Junta Directiva actual por apostar por la continuidad de la revista, así como a los patronos que colaboran en su edición, que aquí se pueden ver, que es evidentemente el Ayuntamiento de Lorca y Patrimonio Inteligente. Durante estos 22 años, Alberca se ha ido convirtiendo en una publicación considerada y de referencia tanto en los ámbitos locales como científicos y universitarios. Esperemos que para los próximos números la colaboración de los investigadores consolidados, así como de los jóvenes que se inician en esta faceta de la investigación y también la de todos ustedes, que son lectores y amantes de la historia y el patrimonio de Lorca, para poder seguir generando conocimiento de este importante municipio y de su ciudad que hunde sus raíces hace 6.000 años. Muchas gracias por su asistencia. A continuación interviene Jerónimo Granados, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico. Don Fulgencio Gil Jodar, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. Don Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca y director de la revista Alberca. Miembros de la Corporación Municipal, asociados y amigos. Me alegra mucho que hayamos podido convocaros una vez más para la presentación ya del número 22 de la revista Alberca, que, como todos ustedes saben, edita la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca con la ayuda del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. Cada año, para la Junta Directiva, pero especialmente para el director de la revista, don Andrés Martínez, es un reto la edición de un nuevo número de Alberca. La regularidad anual
de nuestra revista se ha conseguido gracias al interés de los investigadores por los temas locales y a los trabajos llevados a cabo en nuestra ciudad, su comarca y en los municipios próximos que ahondan en el conocimiento de nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y costumbres, es decir, nuestro patrimonio cultural en general. La vocación de miscelánea de la revista Alberca permite dar cabida a todo tipo de estudios y trabajos de investigación y es lo que hace tan variado su índice, ¿no? La temática de sus artículos, como se ha comprobado con la presentación de don Andrés Martínez. Estoy seguro de que cuando la hojeen encontrarán temas que les interesarán, ya sean trabajos sobre arqueología y excavaciones arqueológicas, sobre la historia local o ciertos personajes históricos, sobre manifestaciones artísticas o literarias, tradiciones y costumbres, o actuaciones sobre nuestro patrimonio, su conservación, restauración y puesta en valor. La intención de la revista Alberca es convertirse en vehículo de conocimiento y difusión de ese conocimiento, no solo en su edición impresa, disponible para los asociados y los intercambios bibliográficos con bibliotecas, instituciones, universidades y organismos con los que tenemos establecidos este tipo de intercambios, sino también accesible universalmente a través de la web. La digitalización de Alberca permite una mayor difusión, haciéndola accesible a cualquier persona y en cualquier parte del mundo, para la consulta y descarga desde la página web de la asociación. Afortunadamente, además, la revista Alberca se encuentra actualmente indexada en los principales buscadores universitarios, por ejemplo, Dialnet o la red de bibliotecas universitarias Revium, así como otros buscadores académicos o Latindex. Al ser una revista de temática local, no poseemos la repercusión ni el impacto de otras publicaciones editadas por organismos oficiales o instituciones académicas, evidentemente. Aún así, Alberca ha sido calificada con 23 de los 33 marcadores indicativos de calidad para las revistas científicas impresas. Todo ello gracias a la calidad de los trabajos publicados y, sobre todo, a la inmejorable gestión de la dirección de la revista. Como siempre, remarco, la actual Junta Directiva, siguiendo el precedente de las juntas directivas anteriores y contando con el apoyo de nuestros asociados, se marca como objetivo la continuación de la publicación de Alberca, como buque insignia de nuestra asociación y su compromiso en el impulso del conocimiento y la defensa del patrimonio de nuestra comarca. Me consta que don Andrés Martínez ya está trabajando en el número 23 de la revista, ya me ha nombrado incluso antes, y sé que ya está en elaboración el próximo índice. No me quiero extender mucho, así que paso directamente a los agradecimientos. Quiero agradecer la dedicación que año tras año doña María Belén Sánchez ha llevado a cabo en los trabajos de edición y corrección de textos. Muchas gracias, Belén, seguro que nos ve desde YouTube, por tu implicación y tu profesionalidad, ya que has estado con nosotros en todo momento, bajo todo tipo de circunstancias. Mi más sincero agradecimiento, Belén. Del mismo modo, quiero agradecer el impecable trabajo de maquetación y el diseño tan cuidado que doña Clara Rodríguez aporta a cada número de nuestra revista. También sé que nos estará viendo. Muchas gracias, Clara, por tu dedicación, por estar siempre ahí y por poder contar contigo siempre que lo necesitamos. Por supuesto, tengo que agradecer a don Andrés Martínez, director de la revista Alberca, todas las ingentes labores de gestión que lleva a cabo cada año para que podamos volver a presentar un nuevo número de Alberca. De primerísima mano sé el extraordinario trabajo que realiza y el esfuerzo y el tiempo que le supone. Muchas gracias, Andrés, por tu dedicación. Como ya he dicho en otras ocasiones, la revista Alberca es lo que es gracias a ti, Andrés. Cada nuevo número es un reto, como decía antes, que superas gracias a tu profesionalidad y a tu buen hacer. Muchas gracias, Andrés, por todo tu esfuerzo. Gracias a tu trabajo puedo asegurar que la revista Alberca es un orgullo para todos los miembros de nuestra asociación. Muchas gracias.
Por supuesto, no me puedo olvidar del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. ¿Qué haríamos, no?, sin su patrocinio, evidentemente? Habría sido muy difícil que la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca hubiera podido costear la edición de todos los números de Alberca hasta llegar a la presentación hoy del número 22. Mi agradecimiento por toda esta trayectoria de colaboración y mis deseos para que continúen próximos números, evidentemente. Muchas gracias. Hay que aprovechar, siempre hay que aprovechar y barrer para adentro. Evidentemente, también tengo que mostrar mi agradecimiento a los autores de los artículos que componen el presente número 22 de Alberca. Es obvio que sin su colaboración desinteresada, hoy no estaríamos aquí en este acto de presentación. En el caso de este número 22 de Alberca han participado 22 autores, con un total de 16 artículos que ya ha presentado y reseñado brevemente don Andrés Martínez. Agradezco la disponibilidad y la implicación de todos los autores, recordando que la calidad o el interés de Alberca está precisamente en el trabajo que llevan a cabo y que generosamente comparten con nosotros. Muchas gracias a todos. Quiero hacer un inciso, y es que, como saben, recibimos el premio de la Fundación Casco Histórico de Lorca y a todos los asociados les comunico que está expuesto en una vitrina a la entrada del museo. O sea que pueden pasar por el museo y pueden conocer nuestro premio. Estamos muy orgullosos, y hay que decirlo. Totalmente. Por supuesto. Bueno, un inciso ya está. Para finalizar, les doy las gracias a todos ustedes por su asistencia y espero que nos volvamos a encontrar el próximo año para la presentación del número 23 de nuestra revista Alberca. Muchas gracias a todos. Bien, pues buenas noches de nuevo y brevemente yo esta noche quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, aquí representada por Jerónimo, su presidente, al director de la revista y director de nuestro Museo Arqueológico, Andrés, y al Consejo Asesor de la revista y también a todos los autores que habéis participado en este número o en otros, los que os encontráis aquí, los que no han podido venir. Y el agradecimiento, de verdad, Jerónimo, no me tienes que agradecer absolutamente nada. El agradecimiento es de vuestro ayuntamiento, porque desde luego ayuda más productiva y mejor invertida no puede haber en la edición de esta magnífica revista, que es todo un ejemplo de investigación, un ejemplo de gran calidad científica, pero también de divulgación. Cumple un papel fundamental de divulgación para acercar la impresionante historia de nuestro municipio, de Lorca, pues a todo aquel que tiene inquietud al respecto. La verdad es que viendo los artículos me sorprende, siempre me ha sorprendido mucho la enorme variedad de cuestiones que se plantean. En este, además, me ha sorprendido y me ha agradado mucho el artículo referente a José Luis Munuera, que es un íntimo amigo mío de la juventud, aunque ahora nos vemos menos porque, como sabéis, no vive en Lorca. Y es verdad que es una figura con un prestigio impresionante en el mundo del dibujo y del cómic, pero efectivamente no suficientemente conocido aquí en España. En Francia prácticamente, como sabéis, no puede andar por la calle porque es un personaje tremendamente conocido. Pero la leeremos, la devoraremos con fruición y esperaremos ansiosamente la publicación, querido Andrés, del número 23. Así que muchas gracias, buenas noches y a los madridistas que tengamos suerte esta noche. No lo he oído.